¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todo se encuentre bien el día de hoy. Bien, voy a mostrarles hoy día la quinta entrega de la colección Letras Hispánicas de Cátedra. En este caso nos toca La Colmena. Bien, La Colmena es una obra que es muy de su época, importantísima y sobre todo para su país. Estamos hablando de España, el autor es Camilo José Cela y Trulloc. Y bueno, en la universidad, les soy sincero, en la universidad no ha llegado a mis manos el conocimiento, ¿no? de esto, sino ya fue de manera posterior, de manera ya en las mismas clases, conversando, y justo el tema en común para llegar a esta obra, ¿saben cuál ha sido? Justo hablando de la guerra civil española. Sí, la guerra civil. Acá en Perú es un poco difícil hablar, porque ahorita tenemos una política o un estado social polarizado, ¿no? Gente que se cree de derecha y gente que por defender, ¿no? derechos humanos, no es que se crea, sino que los tildan de izquierda, ¿no? Y así, de esa manera, tenemos esos tipos acá en Perú. Y lamentablemente, ¿no? Por el nivel académico o lector, ¿no? cultural en Perú, yo podría decir, ¿no? que es bajo, cosa que es muy distinto acá con lo que es de España. Justo esta obra es muy influyente con la Guerra Civil Española, ¿no? donde estaba el gobierno republicano y el ejército franquista, ¿no? que es prácticamente el que estaba eh, moviéndose constantemente a que vuelva, ¿no? lo que es lo tradicional, ¿no? Que vuelva la huestes, ¿no? De un régimen, ¿no? que apoya a las familias poderosas, privilegiadas, prácticamente como lo que creo que el fin de semana, viendo, ¿no? Si ustedes han visto lo que son noticias internacionales, lo que ocurrió en México, sí, en México había un montón de chicos, ¿no? que se pusieron generación Z, pero no es como en Perú. En Perú estamos, ¿no? contra las leyes pro crimen, las leyes, ¿no? que van, digamos, blindando a políticos, ¿no? a los congresistas en específico, pero en este caso la generación Z salió a marchar porque no estaban de acuerdo, ¿no? con la subvención. Yo, a ver, hay que tener en claro, ¿no? ¿Qué es la subvención? La subvención es, ¿no? que existan programas de apoyo social. Eso. Y dije, a ver, ¿cómo? No están eso. Pero ¿quién lo promocionaban? Si mal no recuerdo, los que habían pagado mucho a los jóvenes influencers, ¿no? Para hacer, ¿no? la generación Z, en contra de esos, era el PAN y el PRI. Que la verdad no conozco mucho de esos, pero tilda, ¿no? de que Claudia Sheinbaum es muy abusiva. Bueno, lo que hacía era llevar policías a controlar el orden, pero a diferencia de Perú, no ejercía, digamos, no asesinar personas, ¿no? No es como lo que hizo, ¿no? Dina Boluarte, lo que está haciendo José Gerí, ¿no? Pajerí, eh, acá en Perú. Dina Boluarte se fue con 50 muertos, ¿no? Asesinados bajo sus órdenes, diciendo, no, yo no tengo nada que ver. Y ahorita está en su casa tranquila. Y Geri tiene un muerto, ¿no? Bajo su gobierno, por el policía gallegos, a Truco, ¿no? Un artista urbano, ¿no? Cantante de hip hop. Y lamentablemente los políticos del Congreso, ¿no? lo han tildado de perruco. Acá en Perú esa palabra es prácticamente no tildar a la gente que busca, ¿no? protestar. Le dicen eso. Pero un terrorista, ¿no? O como acá le decimos, ¿no? Un terruco es cuando tienes armas, tienes fuerzas y vas contra el gobierno, vas contra, digamos, ¿no? contra la gente y tienes armas de fuego. Acá no hay nadie con eso, ¿no? De momento. Cosa que ya en el tema de España, ¿no? Los republicanos contra los franquistas, sí había eso, ¿no? Sí había dos facciones, ¿no? Un equilibrio de fuerzas, ¿no? Aunque también tenía apoyos de un sitio con el otro. Por un lado, los republicanos tenían apoyo de la Unión Soviética y los franquistas tuvieron apoyo de Alemania, ¿no? Alemania, entre otras naciones, ¿no? Porque les estaban apoyando con esa forma, esa facción, ¿no? fascista de Franco. Bien, les voy a tratar, ¿no? de contar esta historia. Aquí hay un análisis, una edición de Jorge Urrutia, es un profesor universitario, poeta también, ¿no? de Madrid. Y bueno, vamos a hablar de Camilo José de Cela y su obra La Colmena.
que tiene que ver mucho con lo que es la guerra civil. Bien, primero para comenzar, ¿no? La obra de Camilo José Cela llena gran parte de la literatura española de los últimos 50 años, casi medio siglo en primera línea, ofreciendo periódicamente libros que buscan una innovación formal y construyen un mundo, testimonian la vocación y el oficio de un escritor, sin cuya obra la literatura española actual sería muy diferente. Si la publicación de La Colmena de 1951 resultó ser un fresco emocionante de intrahistoria inmediata de España, hoy es ante todo una hermosísima novela que expone la difícil esperanza de vida en un mundo gris, aislado y oprimido por una violencia fascista institucionalizada, ¿no? Cuando hablamos de violencia fascista institucionalizada, queremos decir, ¿no?, que el mismo gobierno estaba persiguiendo y acabando con la vida a gente opositora, ¿ya? Hablamos de los republicanos. Ahí se han hecho una serie de películas documentales, ¿no?, de personas que huyeron, porque el que perdió fue la facción republicana, ¿no? Ellos perdieron completamente, pueden ir buscando, ¿no?, en YouTube, en otros medios, ¿no?, de información, que pueden ver esa parte, ¿no?, donde cómo así van cayendo. Y el otro va avanzándose porque su fuente, eh, su talante, ¿no?, para ir y ir creciendo ha sido prácticamente desde África, si mal no recuerdo, ¿no? Y ellos se institucionalizan y van yendo y van ganando, ¿no?, espacio con las victorias que van esto dando a base de balas, bombas, ¿no?, misiles, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que van pasando durante la Guerra Civil Española. Muy bien, ya. Una novela que obliga en la satisfacción de la obra bien hecha a reflexionar sobre los límites de las relaciones humanas, de la moral individual y colectiva. Una novela que supera el momento histórico y la geografía en los que fue escrita, para poder albergar a lectores distintos y alejados de los iniciales, como certificó la concesión de Camilo José de Cela del Premio Nobel de Literatura. Bien, la estructura son 6 capítulos y un epílogo que tiene, ¿no? Pero acá, como saben, ¿no?, las ediciones Cátedra, en este caso los que son tapa dura, como pueden ver acá, ¿qué tiene? Tiene lo siguiente, miren mis estimados, la introducción es amplia, es larga, no es esto no es toda la obra, sino buena parte viene a ser un estudio que se ha hecho y luego viene lo que es, ¿no?, la obra en sí. Acá tenemos el índice, voy a mostrarles el índice. Vean ahí está lo que se le dice, ¿no? Introducción, está luego, ¿no? Testimonio de una época, la técnica narrativa que se usa, la implicación del narrador, los materiales de la colmena y la censura, el final. Esta edición, bibliografía, la colmena. Y luego viene, recién en la página 47, recién en la 47 ya viene la obra en sí. Nota a la primera edición. Capítulo 1, ahí están los 6 capítulos y luego el epílogo. Apéndice, historia incompleta de unas páginas zarandeadas. ¿Ya? Aquí hay un tema que vamos a ver, sobre todo, ¿no?, su estilo que usa él, que es un estilo innovador, ¿no? Camilo José Cela. He estado yo averiguando también por internet que ha sido tanto, ¿no?, la influencia de este escritor, ¿no?, Camilo José Cela, que aquí vemos la foto de él, es él por si acaso, ya, que tiene incluso una universidad con su nombre. Y él estaba en vida cuando inauguraron esa universidad y lo hicieron rector honorífico, ¿no? Tanto así que él fallece en el año 2002, ¿ya? Él nace en 1916 y cuando tenía apenas 22 años estalla la guerra civil. Él está en Madrid y todo ese punto, ¿no? Hay varios escritores que han estado de parte de los republicanos porque tienen una forma de un pensamiento más libre, ¿no? Ellos, y como por ejemplo, ¿no?, Lorca, no me acuerdo de tal nombre, Machado, Antonio Machado, y en sí, hay varios escritores que eran de esa parte y estaban mucho apoyando, incluso, ¿no?, de acá en Perú estaba incluso César Vallejo, ¿no? Aparte de mí este Cáliz, Madrid, ¿no? Justo hasta él va y apoya de alguna manera, ¿no? De forma intelectual, ¿no?, a la facción republicana, la que perdió. Bien, vamos a ver, ¿no?, la obra de Camilo José Cela llena gran parte de la literatura española de los últimos 50 años, ¿no?, como ya se mencionó acá. Casi medio siglo de en primera línea, ofreciendo periódicamente desde la familia Pascual Duarte,
a Madera de Boj, que fue una de las últimas obras que él hizo en 1999. Bien, veamos esta introducción que está teniendo testimonio de una época. ¿No? Data lo que ocurrió. En la nota de la segunda edición insistió sobre el tema de literatura comprometida, frente a los que debe ser tan solo un adorno. Las gentes siguen pensando que la literatura como el violín, por ejemplo, es un entretenimiento. No hace daño a nadie. El escritor Paracela solo lo es si mantiene a salvo su independencia para comprometerse con la vida y la verdad. Por ello concluye en la última recapitulación sobre la colmena en el 63 que la literatura no es una charada, es una actitud. A eso se refiere la literatura comprometida. O sea, es que no hables, no te alejes de la realidad, sino también comenta, ¿no? Lo que está pasando. Y él era muy, muy, muy con su estilo de enfocar lo que estaba ocurriendo durante la guerra civil. Por eso el nombre, ¿no? La colmena. No es una charada. Ya el año anterior, Nota, la cuarta edición, había afirmado rotundamente, este es un libro de historia, no una novela, es decir, aquí no hay sino relato de la vida. Si la novela escrita en España a lo largo del decenio 40 al 50. Y tengamos en cuenta que La Colmena, aunque no publicada hasta 1951, terminó en escribirse hacia 1948. Estuvo marcada por la fealdad, la tristeza y la violencia. Los motivos fueron muy variados. Por una parte, los que correspondían a la situación de la vida diaria de la España de los años 40, por otro, los motivados por la miseria moral en la que, con excepciones personales casi heroicas, se había sumida a la población, en las palabras de Cela, si mis modelos eran feos, tarados o desnutridos, mala suerte. Además, la culpa de esta lectura fue de la sociedad, por producirse de forma por el que el escritor, al reflejarla, quedase cegado por la tristeza, por el horroroso conformismo imperante, de la censura por confundir lo que se calla con lo que no existe, y del escritor por haberse dejado llevar a veces por este juego de la censura, en vez de luchar con ella o de ignorarla. Sí, él tiene una crítica muy grande con lo que es la censura. Sí, eso es, incluso la obra, como dice acá, no, fue escrita, terminó de escribirse en el 48, pero recién se publicó en España en el 55 porque estaba censurada. ¿Ya? ¿Quién los censuraba? El gobierno franquista, ¿no? Que se quedó buen tiempo en España, ¿no? Instaurada, colocando, ¿no? Dándole poder a la gente de siempre, ¿no? Los poderosos, familias, ¿no? Con grandes títulos, y gracias, ¿no? A esas familias, como ven, ¿no? Hay familias que son dueñas de muchas compañías, empresas, y que hacen para derrocar un gobierno que no les es cómodo, dejan de producir, generan desempleo y de esa manera tratan de hacerle un boicot al gobierno que les es incómodo, a ese gobierno que les quiere cobrar sus impuestos que deben bastante. Algo como que pasó acá, ¿no? En Perú hace unos 3 años, 4 años. Ya, ese tipo de cosas están, digamos, mal, pues, ¿no? A veces el gobierno quiere hacer lo justo, ¿no? Apoyar a la gente de abajo, pero mayormente, como vemos ahora, ¿no? Tratan de apoyar a la gente de arriba, ¿no? Los gobiernos ser muy buenos amigos. Ahorita quieren, el ejemplo en Perú, los impuestos a las casas de apuesta, ¿no? Digitales las quieren exonerar. Digo, quieren aumentar sueldos, ¿no? A los congresistas, a sus técnicos. La verdad que hay un montón de gente que es inútil ahí porque no hace nada bien, ¿no? Para nuestro país. En general, ¿no? En mayoría, solamente para ellos, ¿no? Aumentándose, pero no hay esa realidad, pues, ¿no? Viven en una burbuja donde ellos, todo para ellos está bien porque, claro, se aumentan. Hace poco, ¿no? Hay una tal chica Stephanie Vega, ¿no? Que apenas 32 años ya se compró un departamento mágicamente, de la nada, no hay cómo justificar, porque su AFP apenas son 25.000, dice que tuvo su ahorro toda la vida, que 50-50, pero su esposo no es profesional, no es nadie, ¿no? No tiene un fondo de jubilación, no tiene nada. Y sin embargo, se dice, ¿no? Que tienen eso, mágicamente tienen ello. Igual, ¿no? Que Gerí no tenía nada y ahí está, ¿no? Ya tiene un departamento. Hasta el año pasado vivía en la casa de sus padres, ¿no? Y junto con ellos, en el cuarto, ¿no? Qué sé yo. Pero nada más, tenía apenas, ¿no? Mancomunadamente tenían sus autos, ¿no? Pero nada más. Ahora ya tiene terrenos en la playa, tiene casa de Miraflores, ¿no? De la nada, prácticamente ya contado, según dicen acá. Bien, vamos a hablar un poco de esto, la estructura de esto. Nos encargamos acá de la obra. Ya, la estructura externa, ya les dije, ¿no? Son 6 capítulos, un epílogo. Cada capítulo consta de un número variable de secuencias de corta extensión que desarrollan episodios
que están mezclados con otros que ocurren simultáneamente. De esta manera el argumento se rompe en multitud de pequeñas anécdotas. Bien, lo importante es la suma de las mismas, que conforma un conjunto de vidas cruzadas como las celdas de una colmena. El marco espacio-temporal es muy preciso. Madrid, en el invierno del año 42, 1942, en plena posguerra, la historia se basa en un espacio novelesco, es reducido pero con bastantes personajes que intervienen poco en el transcurso de la obra y dan una visión social coral. De entre los que casi 300 personajes que aparecen, escasean tanto los de las clases más acomodadas como los de la clase obrera y sectores marginados, predominando la clase media baja, la pequeña burguesía, venida menos, cuyas ilusiones y proyectos de futuro son engañosos y cuyas miradas jamás descubren horizontes nuevos. En una vida relatada como una mañana eternamente repetida. La novela aparece como primera parte de una serie que había de llevar el título de Caminos inciertos. La voluntad de reflejar con exactitud la realidad no supone la absoluta neutralidad del autor, que interviene de dos formas contradictorias. En la mayoría de los casos utiliza la técnica objetivista, es decir, que se limita a mostrar, de escribir desde afuera, sin penetrar en el interior de los personajes otras veces. Sin embargo, adopta una actitud omnisciente y comenta con ironía las actitudes de los personajes. Bien, eso es lo que se puede hablar, ¿no? Del contenido, ¿no? Cómo se va creciendo. Ahora, cómo se escribe, ¿no? El estilo que tiene. Hay una apariencia de espontaneidad, ¿no? Que esconde un cuidadoso trabajo de perfeccionamiento. Por eso le llaman colmena, ¿no? Si han visto una colmena de abejas, es una estructura, ¿no? Hexágonos que se están formando, y la prosa contiene efectos rítmicos, paralelismos, repeticiones, predomina el tono cortado, brusco y directo, pero a veces se abren paso a fragmentos líricos que sugieren los inicios poéticos del escritor. En la colmena, los componentes temporales, ¿no? En este caso, ¿no? Digamos, son 3 días, y espacial, ¿no? En la ciudad son muy reducidos. Ello hace que los elementos que componen la intriga em, queden supeditados a los elementos del comentario. Existe, por lo tanto, no un predominio del discurso. Ahora que habla sobre la posguerra, ¿no? De la guerra civil. Está luego lo que es, ¿no? La tradición realista remozada por que se fija mucho, ¿no? En lo que hizo Pío Baroja, ¿no? Mm, José Cela, eh, con sus novelas abiertas y con el amplio repertorio de personajes. La renovación formal del género que se venía realizando desde principios del siglo XX y que le llegará a Cela a través de diferentes corrientes. Por un lado, los novelistas españoles anteriores a la Guerra Civil, la novela del 98 sobre todo, Valle Inclán, el novela novecentista, sobre todo Ramón Pérez de Ayala. Por otro, la novela renovadora europea y americana, James Joyce, Marcel Proust, William Faulkner, John Dos Pasos. De hecho, La Colmena se parece mucho formalmente a Manhattan Transfer de Dos Pasos. La novela de Cela presenta una serie de rasgos que le permite enlazar con las dos tradiciones citadas. Es una de las primeras novelas de posguerra que se enfrenta con la realidad de la sociedad española con la intención de denunciarla. Este hecho la pone en relación con Jean-Paul Sartre y la novela social que se hace en Europa en la década de los 50. Recoge influencias de los novelistas españoles anteriores a la Guerra Civil, Baroja, ¿no? Como ya le mencioné, Valle Inclán. Luego tiene una visión humorística, ¿no? Por la ironía, de la vida enlazada con Ramón Gómez de la Serna y Wenceslao Fernández Flores. Incorpora técnicas renovadoras propias de la novela occidental contemporánea. Hay un objetivismo de la generación perdida norteamericana. Hay un realismo crítico, no solo presentar la realidad, sino también explicarla y denunciarla, ¿no? Como Faulkner lo tiene en sus obras. Complejidad estructural y temática, Joyce Proust, Thomas Mann, Aldous Huxley, ¿no? Lo que estaban ellos proponiendo, ¿no? En esa época. Actualización de viejos motivos de la tradición literaria española. De la novela picaresca utiliza la moral de la supervivencia y la visión social dominada por la insolidaridad.
El tratamiento del sexo que le pone en relación con el libro del amor y la Celestina, algunos estudios críticos proponen que este conjunto de supuestas innovaciones apreciadas de la novela de Cela influirían en las novelísticas de la llamada no generación del 50. Hay pasajes censurados y autocensurados. La colmena fue examinada por la censura civil y la eclesiástica. La primera se encargó del poeta Leopoldo Panero, que aconsejó su publicación. Si el autor atenuaba de ciertas escenas, y la segunda del cura Andrés de Lucas Casla, que hizo un informe muy crítico, desfavorable, que prevaleció. ¿Ataca el dogma y la moral? Y sí, ataca el régimen, no. Valor literario escaso. Por eso la obra tuvo que imprimirse en Buenos Aires, Argentina, en el 51, con algunos pasajes censurados por el peronismo. Después pudo publicarse en España en el 55, como ya les mencioné anteriormente, sin pasajes censurados ya en el 51 por el autor, sobre todo de contenido sexual explícito y escabroso. Esto se conoce por un manuscrito que perteneció al hispanista Noel Salomón y rescató su hija Annie Salomón. El manuscrito incolume es parte de la copia que el escritor presentó a la censura del 46 con la intención de ceder el original a Maristani de Ediciones El Zodíaco para su publicación actualmente. Se proyecta una edición crítica íntegra que incluya, ¿no?, como apéndice estos pasajes omitidos, en este caso que lo están. Bien, aunque el bosquejo de la novela podría datar, ¿no?, del 44, se le escribió, él indica lo siguiente: este libro lo empecé en Madrid en el 45 y lo medio rematé en Cebreros en el 48. Es evidente que después volví sobre él en 45-50, corrigiendo y puliendo y sobando, cuitando aquí, poniendo allá y sufriendo siempre, pero la novela bien hubiera podido quedar redonda en el trance al que ahora me refiero. Antes, en el 46, empezó mi lucha con la censura, guerra en la que perdí todas las batallas menos la última. Muy bien, esto es la obra La Colmena de Camilo José Cela. Muy bien, espero que ustedes también lo puedan disfrutar. Yo va a ser prácticamente una obra, un libro que va a ser, no, de consulta cuando me hablen de la guerra civil. Esto es lo que me va a servir de mucho, ¿no? Una obra muy buena y sobre todo, ¿no?, influyente para su país y para su autor, que ha quedado, ¿no?, una influencia para su propio momento, tiempo y para la posteridad también. Gracias. Así también haría cierto varios, ¿no?, varios escritores, dejando huellas para su futuro, para lo que viene después.